La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy nos encontramos con una juventud muy linda, hermosa, de la ciudad de Altos. Estamos llegando hasta las alturas, ¿verdad? Porque estamos en Altos. Aquí, bienvenida, y aquí bienvenido a todos los jóvenes que nos reciben en la ciudad de Altos. Muy bien, muchas gracias por venir a participar también de nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo primero que hacemos es presentarnos un poco, así que te queremos conocer, tu nombre y vos qué estás haciendo actualmente también dentro del grupo juvenil. Sí, yo soy Marisa Colmán, soy de la parroquia de Altos específicamente. Estoy trabajando como coordinadora de la pastoral. ¿Cómo se llama tu parroquia? San Lorenzo de Altos. Ah, San Lorenzo de Altos. Sí. Muy bien. Y ahí estás como coordinadora de la pastoral. Bueno, ¿y ustedes cuántos hermanos son? ¿Vos tenés tu familia, tu mamá, tu papá? Sí, nosotros somos 5. Yo soy la última. A la cuenta de la pajahueche. ¿Y te Sí. dan permiso de tus padres para que puedas activar ahí en el grupo juvenil? Sí, Sí, me digas así, ¿verdad? Y ya, y me hace, ¿verdad? Sí. algo así. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21 recién cumpliditos. Terminaste entonces ya tu colegio, ¿verdad? Sí, ¿Todavía no fuiste a la universidad o ya estás estudiando en la universidad? no, estoy pensando empezar el año que viene. El año que viene, ya. O sea que ahora... ¿Y ahora qué haces actualmente? ¿Le ayudas en tu casa nomás a tu mamá o estás trabajando por ahí? Estoy trabajando como niñera. Como niñera. Sí. Ya. Y al mismo tiempo estás entonces haciendo de niñera también con los jóvenes de Alto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, y decime un poquitito el clima aquí con los jóvenes y la acción pastoral que vos estás haciendo. ¿Cómo nació en vos ese deseo? Vos desde chiquitita ya comenzaste a activar un poco en tu parroquia, en los grupos juveniles, por eso que hoy ya sos coordinadora. La verdad que yo empecé desde los 7 años para poder servir en el servicio del altar. Tuve que bautizarme. O sea, como monaguilla primero. Sí, ¿Pero qué quiere decir tuve que bautizarme? ¿Te bautizaste cuando grande o...? cuando fui grande ya. ¿En serio? Sí, a los 8 años me bauticé cuando mis padres se casaron. Ah, ya. ¿Y todos tus hermanos también seguramente? ¿O no? ¿O yo ya Todo- se había bautizado? Ellos cuando eran pequeñitos. Ah, yo cuando era pequeñito. Sí, a mí me No, hicieron no, es la esperar. que me hicieron esperar Sí. a los 8 años. Bueno, y desde ahí entonces vos ya comenzaste a activar en tu parroquia. Sí. Y solía ir a retiros con mi mamá. Mi mamá empezó siendo coordinadora de una capilla, San Miguel Arcángel de Aguará. Ya. Y entonces le tuve que ir acompañando en sus actividades. Y entonces desde ahí ya me iba gustando. Ya. O sea, vos estás viviendo ahí cerca de esa capilla. No. Ah, no. Estoy en el barrio San Blas. Barrio San Blas. Sí. Pero en aquel tiempo, entonces, tu mamá cuando era coordinadora de la capilla San Miguel. No. Nosotros siempre vivimos en el barrio San Blas, pero nos íbamos hasta San Miguel Aguará para poder ¿Le gustaba el cumplir. aguará o el aguaraí? Bueno, muy bien. Entonces, así nosotros estamos viendo un poco y estamos visitando Altos. Y ahora, ese proceso que vos fuiste haciendo. Primero comenzaste como monaguilla. Sí. Ya. Luego, con el paso del tiempo, cuando tenía más permiso, empecé con el grupo de los exploradores que teníamos en ese entonces. Después seguí con el grupo de la RCC, Renovación Carismática, y estuve en el grupo de Juframi, visité todos los grupos que habían. Y con el que más me sentía cómoda luego fue con los Scouts, que después del Exploradores pasamos a ser Scout de San Juan Pablo II.
Y de ahí fui desarrollando más el liderazgo, me encantaban las dinámicas, juegos, alabanzas, todo lo que tenga que ver para animar, vamos a decir. Entiendo. Che, ¿y eso de exploradores con quién estaba? ¿Qué espiritualidad era esa de los exploradores? El de los exploradores, nosotros prácticamente jugábamos, íbamos a campamentos, de vez en cuando hacíamos misiones o solíamos llevar víveres a ciertas personas. Teníamos que ayudarle a las personas como una buena acción. ¿Quién era el que estaba encargado de esos exploradores? ¿De qué espiritualidad era? ¿No te acuerdas? En ese entonces... ¿Era de la parroquia? Era de la parroquia, sí. ¿O era de los franciscanos? ¿O era de los salesianos? No. Era de la congregación de San Miguel, Miguelitas. San Miguel. Sí. Ya. Entiendo. Y entonces ahí tenían ese grupo de exploradores. Sí. Claro, que es más o menos igual casi a los scouts también, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde aprendiste entonces a ese servicio. Pero veo entonces que pasaste por muchas de las de los grupos, ¿verdad? Dentro de tu parroquia. Y por eso seguramente que después al final te eligieron también a vos como coordinadora actualmente de toda la pastoral juvenil. Bueno, vamos a seguir nosotros conversando. Y aquí le vemos también a los jóvenes. Están sonriendo, imagínense ustedes jóvenes, ¿eh? Bueno, ellos que nos acompañan aquí. Nosotros estamos en la parroquia San Lorenzo de Altos. Aquí los sacerdotes que trabajan, ¿quiénes son? Los miguelitas. Sí. Son los miguelitas entonces que llevan adelante esta hermosa comunidad de Altos. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí nos encontramos con Marisa y otros jóvenes de otros grupos también. Después iremos conversando con ellos, conociendo esta linda espiritualidad que tienen en la parroquia de San Lorenzo de Altos. La congregación que lleva adelante esta ciudad y esta parroquia aquí tan hermosa son los padres miguelitas. Y coincide también porque en Ñembú, ¿verdad? Ellos tienen la parroquia que se llama también San Lorenzo. Sí. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Bueno, San Lorenzo también en Ñembú se llama así. Y aquí también en Altos, coincidentemente, la parroquia es la parroquia de San Lorenzo. Bueno, Marisa, vamos a continuar un poco contigo después de haberte ya conocido. Vos sos la niña última de la familia, entonces la Pajahue, ya con 21 años y ya próximamente a estudiar en la universidad. Bueno, pero te gusta cuidar a los niños, porque son niñeras amiguitas, ¿eh? Sí. ¿Y cuántos añitos tiene la niña que estás cuidando? A ver, una tiene 9 y la otra tiene 4. 4 añitos, bueno. Y aquí mismo en Altos hace eso. Sí. Aquí mismo en una familia. Bueno, y además de eso, ella se dedica, ¿verdad? Y es la coordinadora general aquí en la parroquia de Altos, la parroquia San Lorenzo, de la pastoral juvenil. Y queremos hablar un poco, explicarnos un poco, Marisa, qué es lo que ustedes están haciendo. Seguramente que tenés tu equipo, ¿verdad? Sí. Que te acompañan, qué es lo que hacen, cuál es el objetivo y cómo sobre todo ustedes ven esta realidad en la parroquia de Altos. Bueno, nosotros trabajamos como terna, somos 3. Yo estoy como coordinadora, tengo mi vicecoordinador y mi delegada joven, que son los que me están ayudando en cada actividad que nosotros tenemos y también los coordinadores de cada grupo. Como grupo nosotros mayormente nos solemos preparar ya con tiempo, organizando para tales actividades. Próximamente ahora nosotros estamos preparando un retiro espiritual que va a ser en la ciudad de Ñembú, para que nosotros podamos también fortalecernos, porque muchas veces nosotros solemos ayudarle a tantos jóvenes que también nosotros necesitamos fortalecernos y estar más en comunión, vamos a decirle, con Dios. Entonces para eso nosotros queremos también
en prepararnos y fortalecernos. Ya. ¿Y quién les ayuda sobre todo a ustedes, ya que me dijiste que tenés una terna, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Qué te ayudan? ¿Tu vicecoordinadora? Y después, Vicecoordinador. Vicecoordinador y luego Una delegada una joven. delegada. ¿Y esa delegada joven, delegada de qué? ¿De los otros grupos? No. Nuestro vicecoordinador y luego la delegada sería la que nos representa a nosotros como pastoral y la que nos ayuda en las actividades pastorales que tenemos o diocesanas. Ya. Cuando nosotros nos podemos, entonces está ella para poder entiendo. O sea, esa terna ayudar. para moverse un poco Sí. y para representarles también a ustedes. Sí. Y ustedes, Marisa, se reúnen así para hablar un poco de la problemática y de las propuestas que quieren hacer para los jóvenes aquí de Altos. Sí, como pastoral, nosotros con todos los coordinadores de cada movimiento juvenil, nosotros nos reunimos una vez al mes, entonces nos preparamos durante 1 o 2 meses y vamos viendo también en las actividades que tuvimos durante el mes. Entonces así vamos viendo las cosas positivas y negativas de cada actividad para luego ir mejorando. Claro. Entonces, y hacen entonces también allí su evaluación, ¿verdad? Entonces, Sí. para que puedan ustedes ver cómo están trabajando, qué están haciendo, cómo sobre todo también se ven los frutos de ese trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, y si nosotros tenemos que hablar un poco ahora de la realidad de Altos, ¿qué tal es la participación, así como vos estás actuando y estás ayudando a los grupos juveniles de los jóvenes de Altos? Y la verdad que es un poco complicado. De cierta manera estamos bien con algunos jóvenes, pero hay a ciertos jóvenes que les falta que nosotros podamos acompañarles. Pero nosotros también no podemos acompañarles si ellos no quieren que nosotros le acompañemos. Claro. Necesitamos el sí de ellos también para que nosotros podamos hacer algo. Vamos a decirle nuestra parte al hacer actividades como Pascua Joven, Pente Joven, y ahí vamos teniendo más jóvenes que se motivan con ese tipo de actividades. Entonces, eso es lo que le gusta a los jóvenes, Pascua Joven, Pente Joven, campamentos y cosas así. Entonces, cuando vamos haciendo ese tipo de actividades, muchos jóvenes se van acercando a nosotros y fruto de eso luego activan en los movimientos juveniles. ¿Y ustedes tienen también así algún sacerdote, algún seminarista, quien les acompaña en este caminar de los grupos juveniles y de la pastoral? Porque ustedes seguramente que necesitan también, ¿verdad?, una linda formación y acompañamiento para estar al lado de sus jóvenes. Sí. Actualmente estamos con el seminarista Gabriel como nuestro asesor y con él es el que estamos trabajando y vamos preparando ciertas actividades y compartiendo también con otros jóvenes de otras parroquias y cosas así. Y con respecto a las capillas, vos más o menos sabés cuántas capillas tienen aquí en esta parroquia y cuántos grupos juveniles están actuando dentro de todo este complejo de la parroquia de San Lorenzo. Que me hace una estadística más o menos de los grupos juveniles, de los jóvenes que están activando. Acá mismo en esta capilla Virgen del Rosario se está formando un grupo, todavía no tiene nombre, pero está en proceso. Salió como fruto de Pente Niños y están ellos trabajando justamente para poder ver su carisma, el poder prepararse y formarse también para ser un grupo juvenil. Ya, eso es aquí en este lugar donde Sí. nosotros estamos, que es la capilla Virgen del Rosario, que está muy cerca, ¿verdad?, de la central de Sí. la parroquia de San Lorenzo. ¿Y cuáles son otras capillas así que ustedes visitan, que ustedes conocen, donde los jóvenes también están activando? En una de las capillas que estuvimos compartiendo, viendo películas y cosas así, para poder animarles un poco, pero que también nos falta hacer el seguimiento, es la capilla Divino Niño, que está en el barrio La Esperanza. Y con ellos en lo que estuvimos compartiendo, pero todavía falta para que se puedan ellos también formar. Aparte de eso, nosotros como Terna estamos viendo para visitar otras capillas, oratorios, para poder ir viendo en dónde podríamos nosotros formar a jóvenes para que puedan hacer su propia comunidad juvenil ahí. Claro. Ahora, cuando vos me hablas de las otras comunidades juveniles,
la parroquia de Altos solamente aquí en la ciudad de Altos o también en los alrededores, en las compañías, como le llamamos nosotros? En las compañías justamente tenemos Acuña, que es súper grande. En los jóvenes ahí queremos nosotros que ellos puedan también activar. Sí. Y también tenemos en Cordillera, que también está en uno de nuestros planes. Cordillera, que es sería como una de las compañías. Ah, una de las compañías, por eso Sí. Como Cordillera también es Sí. el departamento, por eso Sí. en Cordillera yo ya, entonces quería saber bien. Entonces es una compañía también, que Sí. se llama así, Cordillera. Bueno, y después otras compañías, así que recordar y que tienen ustedes el movimiento de los jóvenes que se están formando o que ya están activando. No, nosotros nos estamos preparando, nosotros como Terna tenemos un equipo también de animadores para que nos puedan ayudar, para que nosotros podamos ir a poder formarles primero a ellos, para luego ver si es que surge alguna comunidad juvenil. Claro, qué lindo. Entonces el trabajo que están realizando aquí Marisa es la coordinadora a nivel de la parroquia San Lorenzo de Altos. Estamos visitando y aquí los jóvenes también que ustedes ven, cada uno tiene su grupo, tiene su representación. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Que el Señor te bendiga, su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecha imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida. Camino hacia Dios. Que el Señor te bendiga, a su mirada llegue a ti, que tu vida sea llena de su gran amor, que te cure cuerpo y alma, que te dé prosperidad, que te haga desear la santidad. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Y que nunca te olvides de dar gracias por su amor. Que tu vida sea luz y bendición. Que Jesús proteja siempre tu hogar y que la Santa Eucaristía sea el centro de tu vida, el camino hacia Dios. Yo le alabo por tu vida, maravillas hizo en ti. Que eres una bendición, hecho a imagen de Dios. Que María sea tu guía hacia su Hijo Jesús. Y que la
sea centro de tu vida, el camino hacia Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde Altos, entonces estamos nosotros con los grupos juveniles ahora, hoy especialmente en este programa, hablando con Marisa. Así lo se puede llamar tu programa, Hablando con Marisa. Bueno, entonces Marisa es la coordinadora aquí en la parroquia San Lorenzo de Altos. Y los grupos juveniles que están surgiendo, otros que ya están. Y aquí es diversa también la forma de organizarse, ¿verdad? Porque tienen las famosas compañías, los alrededores aquí de la ciudad de Altos, donde también tienen que activar. Bueno, este grupo de 3 son los que van recorriendo y van preocupándose de que en cada comunidad estén los grupos juveniles. Algo así. Algo así, ya. ¿Y quién le sigue acompañando? El padre Gabriel me dijiste, ¿verdad? El seminarista. Seminarista, sí. Ya. Seminarista Gabriel, entonces, que les acompaña y van viendo esta realidad. Bueno, y decime vos, Marisa, ustedes mirando la realidad, y vos que estás inserta también y conoces más, entonces, por ser una coordinadora, ¿cuál es la realidad del joven que vive en Altos? La verdad que de cierta manera muchos jóvenes participan en el cursillo, también en las comunidades juveniles, pero hay muchos jóvenes también que están alrededor que participan de vez en cuando nomás a misa, pero no están activos, vamos a decirle. Claro. Y también tenemos, como todo joven, el tema del alcohol, las drogas y cosas así. Por suerte no estamos demasiado con eso, pero sí hay ciertos jóvenes que necesitan también de nuestra ayuda, pero como había dicho, nosotros no podemos ayudarles si ellos no quieren ser ayudados. Claro. No, y esa es una de las cosas esenciales y fundamentales. Déjate ayudar para que te pueda ayudar, ¿verdad? Porque sí. Si no, no nos podemos ayudar, y eso en todos los lugares sobre todo. Marisa, como proyecto, este año 24 casi ya estamos concluyendo, ¿verdad? Estamos terminando el 2024. Pero la evaluación y sobre todo la proyección para el año 2025, ¿cómo están haciendo? ¿Hacia qué cosas se están proyectando? ¿Qué es lo que el párroco y los animadores, sobre todo el seminarista Gabriel también, les acompaña y les invita a que ustedes como grupo juvenil puedan asumir para estos próximos años? Este año tenemos algunas actividades todavía que nos faltan concretar. Y para el año que viene estamos pensando todavía en algunas actividades especialmente para mejorar. Nosotros queremos mejorar más, según vimos ya desde hace meses, en Pascua Joven, Pentecostés y algunas actividades más que tenemos nosotros como parroquia, también como congregación, porque también solemos participar en las actividades que son de la congregación San Miguel y las actividades diocesanas también. Claro. Ahora, con respecto a las actividades diocesanas, porque ustedes tienen aquí en Cordillera Altos, pertenece a la diócesis de Caacupé. Caacupé, eso es lo que quería escuchar. Bueno, y ustedes como jóvenes también organizan, por ejemplo, una procesión, no es procesión, una peregrinación, por ejemplo, masiva, porque no está tan lejos de Caacupé. ¿Cuántos kilómetros estamos de Caacupé? De aquí. ¿No sabes la geografía? ¿Cómo es de tu ciudad no vas a saber llegar hasta Caacupé? Bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Entonces la peregrinación, a pie, por ejemplo, animar a los jóvenes, entusiasmarse y salen el día 7, por ejemplo, o el mismo día 8 y llegan para almorzar por allá, o participan también, pueden participar también de la misa tempranita, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos como diócesis ya la peregrinación nacional, en la cual nosotros... Ese es el día 5, ¿verdad? Suele ser, ¿o sí. no? Suele Día ser. 5 de diciembre suele ser los jóvenes. Sí, Sí. recuerdo eso. Y después están los sacerdotes, después están los movimientos. Sí. Y ustedes participan de ese. Sí, Entonces cada año. me callo en 5 idiomas. Bueno, ¿y cuál es la participación de ustedes para esas actividades diocesanas? Y la verdad que nosotros solemos trabajar para poder participar de estas actividades. Tenemos muchas buenas actividades con la diócesis. Tenemos la MJM que recientemente pasó, que Bueno, fue en decime septiembre. MJM porque yo no entiendo ya. Misión Juvenil Mariana, en la cual nosotros Misión podemos... Juvenil Mariana, Sí. por ser la Virgen de Cacupe. ¿Y Sí. qué hacen ahí en esa misión, Marisa? Nosotros salimos a misionar, compartimos con ciertas familias que nos reciben en sus casas, también con oratorios, capillas, niños, jóvenes, ancianos, solemos ir a evangelizar especialmente. ¿Y qué hacen, por ejemplo? ¿Cuál es la rutina, vamos a decir? ¿Se van un grupo de jóvenes? ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, se van? Y la verdad que nos vamos de toda la diócesis de Cacupe, En serio. de todas las parroquias. ¿Cuánto por ahí son toda la diócesis de Cacupe, los jóvenes así que van en estas misiones? Y la verdad que somos muchísimos. Bueno, pues muchísimo no es cantidad. Vamos a Muchísimo decirle puede ser que- 1000, puede ser 500, puede ser 100 o puede ser 5000 también. Y vamos a decirle que como ¿Vos 400, sí. 400 por ahí. 400 eso ya me da- aproximadamente, Eso ya más o menos me creo hace yo. pensar, ¿verdad? Ya Sí. puedo entender cuánto es el muchísimo, 400. ¿Y cuántos jóvenes por ahí vos calculás que hay aquí en toda esta diócesis de Cordillera? Porque es grande Cordillera. Sí, Vienen de todas las parroquias, de todos Y- los pueblos, ciudades, los jóvenes. sí. ¿400 te parece que es muchísimo o de toda la diócesis es poquísimo? De cierta manera estamos una buena cantidad. Vos sos bien positiva, me gusta, Che Marisa, ¿eh? Pues yo te estoy estirando la lengua a ver si verdaderamente participan muchos jóvenes, ¿verdad? De esa misión. Bueno, 400 es un lindo número, pero ciertamente se puede apuntar más, porque no Claro. sé, yo tampoco no sé cuántos jóvenes debe haber en esta diócesis. Posiblemente que hay más de, ¿cuánto podemos ponerle? 200.000 jóvenes o más seguramente. Seguro que ¿verdad? más. Y entonces hay que seguir luchando, ¿verdad? Y peleando, entonces tienen mucho trabajo. Bueno, seguí Marisa, ¿qué más entonces están proyectándose para el próximo año 2025? Y la verdad que todavía no nos reunimos nosotros Para específicamente pensar, claro, para pensar 25. sobre eso. O sea que ahora están evaluando todavía Sí, 2024. Ya. Y los de Cacupé entonces van a participar de nuevo de esta misión juvenil, no, de la de peregrinación. la peregrinación. Sí, Siempre se reúnen en el seminario diocesano, sí, en el seminario mayor. en el seminario mayor. Sí. ¿Y solo ese día o van un día antes? No, nos vamos ese día, nos Ese mismo vamos día. bien temprano y volvemos ya cuando termina la misa. Cuando termina la misa, que suele Sí. ser a la tarde, ¿verdad? Sí, O sea, todo un día, toda una jornada. sí, solemos tener conciertos, también las hermanas suelen estar de diferentes congregaciones ahí haciendo la invitación para ir a visitar las congregaciones. Si alguna quiere ser religiosa, ¿verdad? Sí, Y los países también, si alguno quiere ser sacerdote. sí, también hay. Y vos también te fuiste ahí. Sí, ¿Y qué tal? ¿Y te quisiste ir a alguna congregación? la verdad que me fui a una congregación. Ah, te fuiste Sí. luego. Ya. Y después dijiste, no, vuelvo nomás otra vez. La verdad que sí. Específicamente después de salir de la congregación fue que de mí nació más el querer servir, el querer hacer algo más por mi parroquia y especialmente por los jóvenes, porque vi cierta necesidad que nosotros tenemos y que yo también tengo, vamos a decirle, entonces para poder acercarnos más a Dios. O sea, vos, Marisa, ¿te sirvió el hecho de ir a hacer una experiencia con las religiosas? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con las religiosas? Estuve poquito tiempo, en 3 meses. 3 meses. Sí. Ya te sirvió, ya te bastó eso. Con 3 meses. Ya aprendiste y ya te hizo prender el fuego en tu corazón. Algo así. Estuve, vamos a decirle, un tiempo y aprendí muchísimas cosas con ellas. Estuve con las hermanas religiosas de la congregación San Miguel en San Antonio. Ah, en San Antonio. Sí, Ya. Y después entonces, una vez que volviste, aquí ya te insertaste nuevamente en tu comunidad de altos. sí. Al Y instante ahora- luego ya me acerqué al padre y Ah, le sí. dije mis ideas.
padre, el ardor aquí es tan fuerte. Y entonces comenzaste ya a trabajar y hoy estás también animando en la coordinación general del aspecto de la pastoral juvenil. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros en Altos. Hoy estamos hablando aquí con Marisa, que nos pone un poco al tanto de todas las actividades que están realizando en Altos. Y principalmente nos está comentando también los proyectos, lo que han realizado y lo que siguen para el año 2025. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. De verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio, eres mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca del verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo
a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. A ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en Y familia. estamos en la ciudad de Altos. Hoy hablamos con Marisa, que es la coordinadora, y todos estos jóvenes que están aquí acompañándonos también, que pertenecen y son delegados o representantes de algunos de los grupos de los jóvenes que activan aquí en la parroquia San Lorenzo de Altos. Querida Marisa, nosotros estamos ya casi concluyendo nuestro programa, así es que conocimos ya tu historia, por dónde estuviste, viniste súper animada después de esa experiencia que tuviste también con las hermanas Miguelitas, por San Antonio me dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno. Y que ahora estás aquí coordinando a los jóvenes. Nosotros queremos un mensaje, a ver qué le diría a los jóvenes, qué les instaría, ¿verdad? Para que los jóvenes también se entusiasmen y para que ellos también puedan activar y tener esa linda experiencia de Dios. Justamente
muchos jóvenes piensan que nosotros los católicos o que sí nosotros los jóvenes que venimos a la iglesia somos aburridos. Y la verdad que nosotros tenemos muchísimas buenas actividades para cada joven, para que nosotros podamos justamente animarnos, porque como jóvenes sabemos lo que a otros jóvenes les va a gustar. Entonces les animo a los jóvenes que puedan participar de las comunidades juveniles, de Pascua Joven, Pente Joven, de cada actividad que tengamos, o sea, que tengan al alcance, tanto en nuestra ciudad o en otras parroquias, en la diócesis, para poder estar más cerca de Dios, porque justamente si es que nosotros estamos más cerca de Dios, todo es posible, todo sale mejor, aunque hayan miles de batallas, que siempre salimos vencedores gracias a estar con Él. Claro, eso es cierto. Y algunas veces, no sé por qué te parece que los jóvenes alguna vez dicen, qué aburrido que es ir a la iglesia, qué aburrido que está ahí con los jóvenes de las capillas? ¿Por qué te parece eso? O porque ellos quieren solamente farra, así, sin nada, sin ley, sin regla, chupi y otra cosa más. Es que muchos jóvenes piensan que nosotros, por tener, vamos a decirle, tenemos nuestras propias músicas en la cual nosotros podemos alabar, podemos saltar, cantar, gritar, de todo podemos hacer. Y de ciertas maneras para ellos suele ser un poco aburrido, o tal vez son tímidos o tienen vergüenza muchas veces. Eso es lo que más pasa, de que ellos son los cristianos, son católicos, y entonces me da penita, ¿verdad? Claro. Entonces eso es también lo que nosotros tenemos que luchar siempre como jóvenes, el no avergonzarnos de Dios, sino que el estar más fuertes para demostrar que nosotros somos católicos, que somos buenos jóvenes y que podemos seguirle a Dios y que podemos ser divertidos a la vez. Claro, no, y eso es lo que hace falta, ¿verdad? Algunas veces es también porque no se conoce, ¿verdad? Sí. Entonces al no conocer se piensa así, ¿verdad? Que esto es aburrido, no se hace nada, y al contrario. O sea, cuanto más uno es dinámico, también hay tantas posibilidades. Y eso depende de usted al final de cuentas, sí, ¿verdad? Porque generalmente las actividades se pueden realizar en la medida en que nosotros también lo vamos organizando. Sí. En la medida en que los jóvenes son entusiastas, en la medida en que los jóvenes ponen de sí mismos, claro que después eso también se vuelve una cosa muy diferente. Bueno, sí, te agradezco, Marisa, y aquí a todos los jóvenes también que te acompañan. Después vamos a ir teniendo con cada grupo, vamos a ir hablando de sus actividades, de las cosas lindas que ellos viven. Y aquí desde alto, sobre todo, esta juventud tan linda de esta parroquia San Lorenzo, que ellos nos dan como testimonio, como ejemplo y como lucha también en la formación personal, por una parte, como jóvenes que están activando en los grupos juveniles, pero por otra parte también como testimonio y como propuesta para otros jóvenes de todo el país. Nosotros, Marisa, siempre concluimos, queridos jóvenes, con la palabra de Dios. Algún versículo que vamos leyendo y sobre eso vamos comentando. Ya que hablamos un poco sobre la juventud, queremos mirar este pasaje de la primera carta que escribe San Juan a los cristianos. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, nos dice así: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Qué lindo que es esto, han vencido al maligno. Así que jóvenes, aquí como los de San Lorenzo, de esta parroquia San Lorenzo de Altos, ellos han vencido, o por lo menos están en esa lucha de vencer todo aquello que es negativo y que no nos hace crecer como buenos jóvenes. Otro pasaje de la palabra de Dios que nos invita a vivir conforme a lo que Dios nos dice, del Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y entonces la respuesta dice: viviendo conforme a tu palabra. Esto también, hoja de ruta, ¿verdad, queridos jóvenes? En la medida en que nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios, después también podemos nosotros organizar nuestra propia vida. Y aquí estos jóvenes que están aquí, ¿verdad? Y supongo que en toda la pastoral que ustedes proponen, siempre desde la palabra del Señor. Y lo último que leemos también es, para poder caminar de acuerdo a lo que Dios nos pide, es reconocer la grandeza de Dios. Cuán grande es Dios en nuestra vida. El Salmo 148, versículos 12 y 13 nos dice: los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños,
alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Entonces, queridos amigos, queridos jóvenes, solamente Dios es digno de nuestra alabanza. Por lo tanto, nos está llamando a desarrollar en nuestra propia vida el espíritu de ser agradecidos. Y cuando agradecemos a Dios, nosotros lo alabamos, porque nos inunda el corazón y gritamos de entusiasmo y de alegría. Queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Desde Altos, conversando con estos jóvenes, especialmente hoy con Marisa, que es la coordinadora de la Pastoral Juvenil en esta parroquia San Lorenzo de Altos. Y les dejo ahora la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.